Introducción a la fitopatología. Al final de estos videos, tú serás capaz de describir las enfermedades de plantas y sus objetivos, así como las perspectivas básicas y el panorama de la fitopatología. Imagínate que tu país está siendo afectado por una hambruna y la gente se está muriendo de hambre. La gente migra hacia otros países en busca de comida. Definitivamente esto es terrible. Y esto ocurrió en Irlanda en 1800. La papa es un cultivo andino milenario. En 1500, la papa era fácil de cultivar, fue fácil de cultivar y se expandió rápidamente en Europa. Los irlandeses consideraron a la papa un cultivo perfecto, con bastante rentabilidad, con buena producción, y comenzaron a hacer cultivos a gran escala dentro de su territorio. Es así que los irlandeses estaban felices por cultivar papa, debido a que la papa producía en cantidad y en calidad. Pero en 1845 los rendimientos disminuyeron drásticamente. Las papas empezaron a morir, los tubérculos comenzaron a mostrar un moho blanco. Y lo que ocurrió en algunos lugares comenzó a expandirse por el resto de los campos y de los territorios. La gente desconcertada no sabía qué ocurría. Aun cuando vinieron las siguientes campañas, estas también se enfermaron. Aun cuando estos cultivos tenían condiciones favorables. El rendimiento mostró una gran caída y la gente comenzó a sufrir de hambre en algunas zonas, para después expandirse la hambruna por toda Irlanda. Incapaces de encontrar una solución, la gente comenzó a comer pasto. Y esta época se llamó la Gran Hambruna. La hambruna ocasionó la disminución de la población de 8.5 a 6.6 millones de habitantes, y como resultado los irlandeses comenzaron a emigrar a Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia. Esta enfermedad fue desconocida hasta 1861, donde Heinrich Anton de Bari, un científico irlandés, estudió la causa de la enfermedad y lo denominó para esa época un hongo conocido como el Phytophthora infestans. También fue conocido como el tizón tardío de la papa, por la aparición tarde para el agricultor de la enfermedad. Ese año 1847 fue denominado el año negro de la papa. Y hasta ahora, el Phytophthora infestans sigue siendo la enfermedad más devastadora de la papa. De forma similar, la roya del café en Sri Lanka, entre 1867 y 1870. El mildiou de la uva en Francia, la hambruna de Bengala en la India, o el tizón bacteriano del arroz en la India en 1863. Y en Estados Unidos, el tizón sureño de la hoja del maíz. Todos estos han sido epidemias que han ocurrido a nivel mundial. A nivel nacional, en el Perú, la última, la roya del café en la selva peruana. Entonces, todo esto originó que los científicos comenzaran a estudiar los ciclos de vida de los patógenos. Y este estudio es lo que ha permitido el desarrollo de la fitopatología. Como ya saben, en la terminología de fitopatología o patología de plantas deriva de las voces griegas patos, asociado a sufrimiento, y logos, el estudio.
La fitopatología está atribuida o estudia las enfermedades de las plantas. Desde ahí estudia el por qué las plantas no funcionan normalmente y cómo estas plantas son afectadas por diferentes microorganismos. Las alteraciones fisiológicas que producen estos microorganismos van a afectar directamente la productividad y la calidad del producto cosechado. La fitopatología es una rama de la agricultura o de las ciencias agrícolas y se puede, entre comillas, dividir como etiología, patogénesis, epidemiología, manejo o control. Etiología es el estudio de las enfermedades o alteraciones que son ocasionadas por agentes bióticos o agentes abióticos. Patogénesis es el estudio de los mecanismos de cómo se desarrolla la enfermedad. Epidemiología es el estudio de la interacción de los microorganismos con la planta y cómo se desarrolla dentro del medio ambiente. Y manejo o control es el establecimiento de diferentes estrategias con la finalidad de evitar o reducir las pérdidas económicas. La fitopatología entonces se relaciona también con otros estudios o ciencias como la anatomía de plantas, la microbiología, la micología, la bacteriología, la virología, la nematología, la protozoología y el estudio de las algas. Veamos ahora las perspectivas básicas de la fitopatología. En la década de los 50 del siglo pasado, los fitopatólogos Elvin Stackman y Josh Harras describieron las enfermedades de plantas como una alteración fisiológica que podía afectar las diferentes partes de la planta y que al final esta alteración generaba un daño a la planta y podía reducir los rendimientos y las ganancias económicas. Las enfermedades de plantas estudian los agentes bióticos, mesobióticos y abióticos. Los agentes bióticos referidos a los microorganismos de plantas. Estos agentes bióticos pueden afectar las plantas y ser agentes infecciosos y son conocidos como patógenos. Puede incluir hongos, bacterias, fitoplasmas, plantas parásitas, algas. Los denominados agentes mesobióticos, es una definición alternativa, se refiere a los organismos que no se sabe si son vivos o no vivos, como los virus y viroides. Y los agentes abióticos básicamente son todos esos agentes medioambientales, esos agentes inertes, la deficiencia de nutrientes, por ejemplo. ¿Cómo los patógenos afectan las plantas? Los patógenos ingresan a la planta y básicamente se dirigen a la célula para obtener sus nutrientes. Entonces los fitopatógenos absorben los nutrientes de la planta y no permiten la translocación adecuada de los minerales hacia las hojas o la translocación adecuada de los carbohidratos hacia el resto de la planta. Como consecuencia, las plantas pueden sufrir de amarillamiento, no hay un paso o un transporte adecuado de los carbohidratos hacia el resto de la planta, hacia el fruto.
y así producen los diferentes síntomas en la planta. En resumen, podemos decir que los fitopatógenos ocasionan daños en el rendimiento y en la calidad de los cultivos. De acuerdo a las estadísticas de la FAO, los fitopatógenos originan de 14 a 16% de pérdidas en los alimentos a nivel mundial. Las hambrunas mundiales debido a las enfermedades de plantas han hecho la importancia de ver el estudio de los ciclos de las enfermedades, sobre todo en los estados, para evitar la diseminación en los primeros estados de desarrollo de la enfermedad. El control de enfermedades de plantas se puede desarrollar mediante varios métodos: control cultural, control físico, control químico y control biológico. Uno de los que más usado es el uso de agroquímicos, y el abuso de los pesticidas ha generado resistencia de los fitopatógenos. Entonces, un enfoque integrado es lo que se sugiere para eliminar a los fitopatógenos. Esto se conoce como el manejo integrado de las enfermedades, donde se equilibran los diferentes componentes. Panorama e importancia de la fitopatología. Esto incluye el estudio, incluye el monitoreo de los campos, de los huertos y de las áreas, previo a determinar la presencia de la enfermedad. Identificar las enfermedades que causan daño económico y evitar su dispersión. El monitoreo debe ser constante. Además, se debe evaluar las pérdidas del cultivo, determinando las reducciones del rendimiento y de la calidad. También se debe estudiar los mecanismos, los síntomas y los factores que predisponen hacia la presencia de enfermedades. Se deben desarrollar diferentes estrategias para el manejo de las enfermedades. Y también se deben desarrollar diferentes variedades con resistencias. Asimismo, los extensionistas deben ser un nexo entre los fitopatólogos y los agricultores. Entendiendo la importancia, el enfoque y panorama, así como los conceptos, seremos capaces de establecer buenas estrategias de manejo para el control de las enfermedades. Hagamos un resumen entonces de todo lo que hemos visto. La fitopatología involucra el estudio de la etiología, patogénesis, epidemiología y manejo o control de las enfermedades de las plantas. Las enfermedades de las plantas son desórdenes fisiológicos o anormalidades estructurales que son dañinos para las plantas. Y finalmente, es esencial aprender sobre fitopatología para de esta manera adoptar diferentes medidas complementarias de control, para así erradicar las diferentes enfermedades de plantas.